Buenos días, Richard. Bueno, la situación de CENEL ya fue ventilada. Aquí incluso ayer conversamos con el abogado Jorge Sosa y ratificó que hay una intención por lo menos del régimen de buscar una fórmula que no estrangule la economía del personal de CENEL. Mi pregunta es, ¿qué avances han logrado? Y si efectivamente esto va a significar pues, que lleguen a una suerte de acuerdo, porque hay que decirlo así, si van a llegar o no a una suerte de acuerdo con el gobierno para que ejecute de otra manera lo que la Corte Constitucional mandó no solamente a hacer, sino a vigilar cada X cantidad de tiempo su cumplimiento. Sí, Jimmy, primero agradecerte por el espacio. En segundo lugar, decirte que esa sentencia de la Corte Constitucional es inédita de una manera negativa. Vemos a los colegios de abogados, a muchos juristas hablando sobre el impacto que esta sentencia tiene. La gente reclamó, los trabajadores reclamaron un derecho que nos asiste porque la propia OIT lo reconoce en múltiples resoluciones y recomendaciones al Estado ecuatoriano que son vinculantes. Así lo ha dicho la misma Corte Constitucional del Ecuador. Esta misma Corte que hoy les niega el derecho a los compañeros, dice que hemos desnaturalizado la acción extraordinaria de protección, la acción de protección, perdón, y con eso pues trata de afectar y de manera retroactiva afectar a los derechos de los trabajadores haciéndoles devolver, algo que nunca ha ocurrido, porque tradicionalmente entendiendo de que si yo voy a la justicia y me dan un derecho y luego después de 5 años la Corte dice que a la final esa no era la vía, que eso es lo que se ha pronunciado la Corte, se declara la situación jurídica consolidada. Solo los trabajadores de CENEL no le han aplicado aquello y los mandan a devolver con una suerte de, no sé, pues alguna presión que habrán recibido para lanzar esta sentencia írrita y que realmente violenta derechos humanos como vemos que los ha violentado, quitándoles el pan a las familias ecuatorianas, a trabajadores honestos que no son parte de la corrupción y de muchas cosas que han ocurrido en las empresas públicas y que lastimosamente ahí no pasa nada, pero al trabajador sí le quitan el pan de su casa y de su familia. En todo caso, el gobierno ha escuchado, sensible a un pedido que hemos hecho, nos hemos sentado en una mesa técnica para poder evaluar primero que ese impacto de alguna manera pues no deje sin recursos a los trabajadores y con eso por lo menos puedan subsistir. No obstante que la organización sindical y los trabajadores en general estamos reuniéndonos porque hemos decidido plantear las acciones de carácter internacional con la finalidad de tirar abajo esta sentencia que no tiene sentido, que no tiene justificación alguna y que inclusive en la aclaración y ampliación no responde muchas cosas que preguntó el procurador, que preguntó la empresa, que preguntamos nosotros. O sea, prácticamente han lanzado una sentencia ahí que desde nuestra perspectiva es inejecutable, porque creo que se vendió la idea al país de que hay sueldos de 10.000, de 13.000, de 65.000. Y claro, pues con esos sueldos pues cualquiera paga cualquier deuda, pero los sueldos realmente son de 800, de 1.000, de 1.200, que están inclusive muy por debajo de lo que ganan otras empresas eléctricas como SELEC, como la Eléctrica Quito y como la Centro Sur. Yo creo que por esa narrativa los sueldos dorados han afectado a miles de familias honradas y bueno, y ahora nos toca conversar, ver cómo ese impacto no se da muy fuerte a los trabajadores para que asegurarles todavía que puedan por lo menos subsistir este tiempo hasta que salgan los recursos internacionales. Bueno, ¿y de dónde sale pues esta teoría de los trabajadores de los megasueldos que aparentemente era a ellos a quienes se afectaba con el pronunciamiento de la Corte Constitucional? ¿No hay trabajadores que ganen esos sueldos? Desde el año pasado, Jimmy, ha venido una campaña de los supuestos sueldos dorados, que siempre se han dicho, ¿no? En las empresas públicas, alguna vez hace 10, 12 años fue Petroecuador, ahora es CENEL, pero si usted revisa, y yo le puedo enviar hasta la lista, compañeros que ganan $800 y los quieren bajar a 500, los de 1.000 los quieren bajar a 700, y así sucesivamente. O sea, si hablamos de un sueldo de alrededor en promedio de los compañeros que yo he visto, de alrededor de $1.400, $1.500, con $1.500 no es que la gente se hace millonaria, ¿no? La canasta básica familiar está en 850. Entonces hay personas, 500 personas que han adquirido créditos hipotecarios. Si no tienen cómo pagar esos créditos hipotecarios, ahí se va a buscar una salida desde el IES para ver cómo se los puede ayudar a este grupo de compañeros, perderían su casa y el IES a la final del día terminaría sumando más activos, que ese no es el rol del IES. El rol del IES es cobrar justamente lo que los ciudadanos, en este caso, darles vivienda y poderles cobrar un valor fijo durante muchos años para que puedan adquirir su vivienda. Entonces tenemos 500 compañeros con vida, tenemos más de 200 personas con enfermedades catastróficas, discapacitados, mujeres embarazadas, madres solteras. Entonces ellos no han visto nada. Yo creo que se sesgaron, ni siquiera nos escucharon, Jimmy. O sea, yo he estado en otras demandas con otras cortes constitucionales a nivel de los años que tengo en la organización gremial y he podido ver que ellos
ellos por lo menos han escuchado a la clase trabajadora. Aquí se negaron a escucharnos, a pesar que el día que sacaron inclusive la aclaración y ampliación, había más de 1.500 trabajadores fuera de la Corte Constitucional pidiendo ser atendidos. Tampoco. Entonces estamos viendo prácticamente, nos han negado todo derecho a poder conversar, a dialogar, a explicarle las razones del por qué, y se han dejado llevar por una narrativa y por alguna presión que ha venido de algún lado que todavía estamos averiguando. Richard, ¿cuántas personas o cuántos trabajadores de SNEL serían afectados si es que acaso esta sentencia, o mejor dicho, este pronunciamiento se ejecuta, y aunque sea pues al mediano o largo plazo se cobra ese dinero? Todos son afectados, Jimmy, de una u otra manera. Solo para ponerte un ejemplo, en el mes de febrero, 450, 460 trabajadores salieron en cero en su rol. Cero totalmente. Y otros 480 sacaron entre $1, $2, $5, $20, y algunos llegaron hasta 300 y pico de dólares. Entonces, hay una afectación brutal a los ingresos de los trabajadores. Otros cobraron un poquito más, pero acuérdese usted, Jimmy, que el trabajador, y eso lo hemos discutido hasta en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, cuando discutimos la fijación del salario básico unificado. El trabajador tiene $10, $20, $50, $200 más. No es que los va a coger y los va a ahorrar en el banco. La gente busca mejorar su calidad de vida. Entonces, el que no tenía casa, mire cómo usted, ese beneficio de la contratación colectiva al que tienen derecho, permitió que esos 1.800, 500 personas de manera honesta saquen su crédito hipotecario en el IES, otros tantos, 50 más en la banca privada, y puedan obtener su casa. O sea, es un derecho que el Estado no se lo da, lo cubre. Un derecho a la salud, decía una compañera en la mesa técnica, que su hija tenía cáncer, a la tiroides. ¿Quién pagó ese tratamiento? Él, porque el Estado al final no lo tiene, a pesar de los grandes esfuerzos que hacemos, al menos en la institución, en el IES y muchas otras autoridades, de buscar una salida. No alcanza a veces a cubrir todas estas necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. Y la gente que lo hace, lo paga de su sueldo. Si le quitas ese sueldo, lo condenas a la muerte. Entonces, eso es lo que creo que la Corte, estoy seguro, no lo vio, y actuó de una manera radical contra gente trabajadora, y no ha actuado contra los que debería haber actuado radicalmente. Y algo, Jimmy, que se diga, porque yo he visto en redes, ¿no?, que sí, que de manera abusiva la gente reclamaba un derecho al que no tenían. Jimmy, no es así. Yo tengo aquí la resolución de la OIT que le he recomendado desde el 2012 al Estado ecuatoriano, y le he recomendado que ajuste la normativa, porque todos los trabajadores de las empresas públicas, de los consejos provinciales y los municipales, tienen derecho a la contratación colectiva, a la igualdad. No somos funcionarios públicos de los ministerios, como dice la OIT, no lo digo yo, y por eso la queja se ha presentado, y ya tenemos un número asignado para que la OIT se pronuncie a más de las acciones que se van a hacer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, realmente esta aberración jurídica tendrá que caerse en algún momento, y sancionar a los responsables de haber afectado la vida de los trabajadores, de los cuales ya tenemos un compañero fallecido también. Richard, esta decisión de la Corte Constitucional de estos descuentos, ¿alcanza también a los jubilados, a los que se jubilaron en estos tiempos? Parece mentira, Jimmy. Hay una aclaración. Bueno, aclaran de que si hay una persona que se ha jubilado, le quiten la pensión jubilar y tiene que devolver lo que cobró de liquidación. O sea, imagínense, ¿cuándo se ha visto eso? Nunca. Y yo he conversado con muchos abogados. Usted sabe que yo soy abogado, pero yo no estoy de libre ejercicio, pues soy servidor público. Pero al final del día hemos conversado con mucha gente que no entiende la radicalidad con la que esta sentencia se emitió, y yo creo que no analizaron el impacto que iba a tener. Yo creo que, claro, desde la Corte he visto, si la gente gana pues un sueldo de 10.000, de 13.000, si ese fuera el caso, habría de dónde pagar. Pero esta situación, al haberle quitado solo los derechos de la contratación colectiva de los compañeros, ya los pone en una suerte de vulnerabilidad, los deja sin ingresos, y por tanto afecta a su familia, a sus hijos, y esto se replica, y por eso la afectación es directa a más de 10.000 personas. Y por eso nuestra solidaridad con ellos, a más de todo el sector estratégico, que somos casi 40.000 trabajadores, incluidos los jubilados, de todas las organizaciones que pertenecen a la Central Unitaria, que somos casi 400 y que representamos 800.000 trabajadores en el país, realmente indignados por esta situación de la Corte, que vemos que de alguna forma ha sido promovida lastimosamente desde el propio Ministerio de Trabajo. A ver, esto de los jubilados, si me permito acotar, Richard, que la plata de los jubilados es intocable. La plata de los jubilados es intocable. Eso es solamente como un apunte nada más, porque esos sí son derechos absolutamente irrenunciables e irreversibles. Pero bueno, me imagino que lo que a ustedes les preocupa también, Richard, es el precedente, ¿no? Que esto hoy se aplique mañana, pasado, porque ya es un precedente jurídico, ¿o no? A otras instituciones.
Es que claro, hay precedentes, pero la Corte en este caso se aleja de sus propios precedentes. Imagínate, ¿Ya? Jimmy, algo como trabajador. Yo creo que esto es lo que quieren sembrar, ¿no? Vamos a una acción de protección, ganamos y ya nadie va a cobrar nada. Vamos a segunda instancia, ya tampoco cobremos nada, a pesar que la ley de garantías nos da la facilidad que se ejecute la sentencia, así hay apelación. Tienen que cumplirte el Estado, ¿no? En el caso que se accionen estas medidas constitucionales. Pero ya ningún abogado va a querer ejercer la representación, ni ningún trabajador o afectado va a querer cobrar, sino que hay que esperar la buena suerte que cuando algún día la Corte se le dé la gana, diría yo, de resolver el tema y a la final nos diga si vale la sentencia para ellos o no, porque si no te van a devolver con efecto retroactivo. Y mira, Jimmy, el antecedente, cuando ocurrió el tema de las enmiendas constitucionales que la Corte la tiró abajo en su momento y que beneficiaba a los trabajadores, se aplicó la sentencia desde el 2018 en adelante y los trabajadores hacia atrás perjudicados hasta el día de hoy. En el caso del decreto 813, las renuncias obligatorias, que lo tiró abajo la Corte, dijo, chuta, hay que favorecer al Estado. Se Ujú. aplica cualquier medida a favor de los trabajadores de aquí en adelante y quedaron un montón de gente sin derechos. Pero cuando es para afectar los derechos, sí se aplica con retroactividad. Esto no Ujú. puede quedar, esto es un precedente nefasto y hay que lucharlo a nivel internacional para que esto rectifique. Bueno, hoy la Corte tiene 3 magistrados nuevos, esperemos Ujú. que analicen este caso, la sensibilidad, los derechos humanos, lo que ha dicho la OIT, que son recomendaciones obligatorias para el Estado y puedan hacer algo respecto a esta sentencia que realmente no tiene antecedente alguno en contra de la clase trabajadora y los derechos adquiridos. Richard, o sea que con el ingreso de estos tres nuevos miembros de la Corte, con estos tres nuevos jueces, ¿crees tú que la Corte puede revisar lo que ya decidió? Bueno, hay pocos ejemplos donde la Corte Constitucional, unas han dicho una cosa y después otra corte los ha rectificado, ¿no? Ujú. Entendiendo que como la Corte Constitucional en este país, pues no pueden ser sujetos de juicio político, de alguna manera ellos Ujú. se han cercado, se han blindado, no tienen que responderle a nadie. Creería yo que, bueno, si pudieron hacer esto, atacando un montón de derechos constitucionales, como el derecho a que la remuneración no puede ser reducida, salvo por disposición del trabajador, lo que tú decías de los jubilados, y todo lo que han hecho, ¿no? Creería yo que estos tres nuevos magistrados que han pasado un proceso de selección, que entendemos que es gente proba en derecho constitucional, ojalá pues puedan sentarse estos tres nuevos actores y buscarle una salida justamente jurídica, porque este es como te digo yo, Jimmy, un antecedente nefasto. Cuando se ha Claro, legislado, cuando se ha hecho otras sentencias, siempre se aplica de ahí en adelante para claro. garantizar la seguridad jurídica, porque los beneficiarios Ujú. son de buena fe. La gente ha ido a la justicia Ujú. buscando de buena fe derechos que tienen los trabajadores, pero la Corte solo en nuestro caso se lo aplica con retroactividad y a devolver derechos del rol de pago. ¿Cómo le van a bajar la remuneración a la gente? De ahí vienen las discusiones que yo creo que en la mesa, bueno, a buena hora estamos sentados porque Ujú. estamos buscando formas inclusive y tengo que reconocer el hecho de las autoridades de poder buscar inclusive con otros ministerios, con el IES, buscar formas de ayudar a estos compañeros. Pero nuestra lucha realmente no queda ahí en la mesa. Nuestra lucha está en que esta sentencia en un momento determinado, como ha habido muchas sentencias en el país que al final le han afectado a la clase trabajadora, a las nacionalidades, a los pueblos indígenas, a muchos sectores, algún momento la ganemos porque tenemos la razón y Ajá. no solamente una razón la de nuestro abogado, sino la de muchos abogados a los que hemos consultado y por eso hoy pues hay un experto internacional que se suma a esta causa, que es el doctor Jorge Sosa, que todos lo conocemos Ujú. perfectamente. A ver, Richard, entonces por ahora lo que ustedes pueden aspirar en este momento en la mesa técnica es, por ejemplo, alargar los plazos del pago, a diferir, digamos, la devolución, algún acuerdo con el IES para que estos ciudadanos que compren estos 500 no se queden sin su casa, porque esperar un fallo rápido de una corte internacional no es tan sencillo, ¿no? Pueden pasar 2 años, 3 años, por más que después se genere la reparación a la que se obliga al Estado, etcétera, etcétera. Pero saben ustedes que esto es un proceso largo, ¿no? Totalmente, Jimmy. Inclusive, bueno, hay una medida cautelar que esa es un poco más rápida, pero en todo Ya. caso también hay algo, Jimmy, dentro de la mesa que yo agradezco que las autoridades hayan sido sensibles. Durante 15 años, Jimmy, hay compañeros que teniendo la misma función, teniendo la misma actividad, no están catalogados como obreros. Digamos que tiene Ujú. sentido y que la Corte dice solo los obreros tienen derecho al contrato colectivo y no se pronuncia sobre lo que dice la OIT y lo mostré hace un momento. Ya, Ujú. digamos que tiene la razón. Listo. De esos 1.800 compañeros, hay por lo menos 1.000 a 1.100
compañeros que son obreros de conformidad con la ley. Entonces se avanzó en la mesa para que el Ministerio de Energía se construya justamente los técnicos de cada sector y se pueda avanzar en este proceso y se haga bastante rápido, porque ese fue uno de los elementos de injusticia que nos llevó a los trabajadores a presentar la acción de protección en el año 2021. Esa fue justamente una de las partes y eso es algo que sí se lo puede resolver administrativamente si hay voluntad política, y entiendo que en la mesa han expresado esa voluntad política por llegar a este acuerdo. Gracias a Richard Gómez, abogado Richard Gómez, secretario del Comité de Empresa de CERNEL, presidente de la CUDI y FEDELEC. Muy amable, Richard, un abrazo, ojalá salgan bien de esto. Muchas gracias.